2 metros entren dentro del núcleo. Entonces, para eso, esas histonas van a trabajar, ¿sí? Entonces, para eso las histonas van a trabajar para que estos 2 metros del material genético entren adentro del núcleo. Es cuando yo agarro y tengo una maleta de 10 kilos y tengo mucha ropa que llevar. Yo voy a agarrar y voy a enrollar lo más posible esa ropa hasta que todo me pueda entrar en esa valija de 10 kilos. Y eso es lo que van a hacer las histonas. Nosotros vamos a tener una clasificación de las histonas donde vamos a tener la H1, la H2A, la H2B, la H3 y la H4. La H2A, la H2B, la H3 y la H4 son conocidas como las histonas nucleosómicas. Ellas van a formar un octámero de histonas en el cual nuestro ADN se va a enrollar, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que van a venir y van a unirse 2 de H2A, van a unirse 2 de H2B, 2 de H3 y 2 de H4, ¿sí? Esto va a ser como unas piezas del Lego que se van a empezar a juntar entre sí para formar una estructura que se conoce como octámero de histonas, ¿sí? Supongamos que este es un octámero. Vení, Gabrieli. Le voy a sacar acá. Este ya tiene un octámero de 8 histonas. Y yo tengo otro octámero de histonas. Este es mi ADN. Esta es toda mi cinta de ADN. Este octámero tiene carga positiva y este ADN tiene carga negativa. Va a haber una atracción electrostática entre esta carga positiva y esta carga negativa y se van a juntar. Va a haber una atracción electrostática. Cuando hay esa atracción electrostática, este ADN que tiene carga positiva va a dar 2 vueltas sobre este octámero. Entonces, cuando ella da 2 vueltas, yo tengo un nucleosoma y este otro nucleosoma, ¿sí? Cuando se tienen 2 nucleosomas, va a venir una histona, que es una histona H1. Esa histona H1 va a cerrar, va a sellar y va a abrazar a este nucleosoma. Cuando abraza este nucleosoma, vamos a tener algo que se conoce como cromatosoma. Acá va a haber un espacio de ADN, que esto se llama ADN espaciador. En este ADN espaciador va a venir una proteína que se llama condensina. Cuando viene esa proteína que se llama condensina a unirse a este ADN espaciador, esto va a empezar a enrollarse y mis nucleosomas se van a juntar. Y de esta manera es que se va a enrollar mi material genético. Gracias. ¿Se entendió? Entonces, las histonas que son nucleosómicas más el ADN forman el nucleosoma. Cuando aparece la H1 se forma el cromatosoma, ¿sí? Y la enzima llamada condensina es la encargada de generar el grado de enrollamiento que va a tener ese material genético, ¿sí? La condensina va a ser la encargada de inducir el enrollamiento de ese ADN para que ese ADN pueda ingresar dentro del núcleo.
Cuando llega H1, la condensina va a llegar. Esto es muy importante, chicos. Si la H1 no se llega a colocar en el nucleosoma, la condensina tampoco va a llegar. ¿Sí? O sea que el trabajo de la condensina depende de la H1. ¿Sí? La H1 va a llegar, se va a colocar y ahí tenemos un nucleosoma más H1 que forma un cromatosoma. Atiendan esos conceptos para el examen. ¿Sí? Y estas piezas del Lego que van a formar ese octámero de histonas, que son la H2A, la H2B, la H3 y la H4, se deben de unir. Y para que se dé la unión de estas histonas nucleosómicas, van a participar unas proteínas accesorias. La proteína encargada de unir 2H3 con 2H4 se llama PROTN1. ¿Sí? Y la encargada de unir 2H2A con 2H2B se llama nucleoplasmina. ¿Sí? Estas dos entonces son conocidas como proteínas accesorias para poder generar una estructura llamada nucleosoma. ¿Sí? Entonces, las proteínas encargadas de unir las piezas del Lego de las histonas son la PROTN1 y la nucleoplasmina. Luego que se da esa unión, esos nucleosomas, se une la H1, nosotros hablamos de que va a aparecer esa condensina. ¿Sí? La condensina entonces va a inducir ese grado de enrollamiento, y cuando ella empieza a hacer este enrollamiento que va a hacer la condensina, esta estructura que va haciendo la condensina se llama solenoide. ¿Sí? Esta estructura que hace la condensina se llama solenoide. Y este solenoide sería la estructura básica de nuestra cromatina. Y esa cromatina es la que va a generar a nuestros cromosomas. ¿Sí? Entonces, chicos, el ADN está formado por el ADN cuando se asocia a proteínas histónicas y no histónicas, es que genera a la cromatina. Y esa cromatina que se va enrollando cada vez más es la que nos va a generar a los cromosomas. Nosotros podemos tener dos tipos de cromatina. Vamos a tener a la heterocromatina y vamos a tener a la eucromatina. Ambos tipos de cromatina van a tener ciertas variaciones de acuerdo al proceso de división celular en el que se encuentran nuestras células. Nosotros hablamos de un periodo que es conocido como interfase. En la interfase es el periodo de preparación para la mitosis, ¿sí? Donde la interfase se divide en fase G1, en fase S y en fase G2. ¿Sí? Estas son esas tres fases de la interfase. En la fase G1, mi célula tiene que ser muy activa. ¿Sí? Los genes, el material genético, el ADN, tiene que estar
porque tiene que preparar a la célula para entrar a la fase S, que es la replicación. Porque en la replicación, la producción proteica empieza a disminuir. ¿Sí? Porque lo que se tiene que hacer es exclusivamente duplicar ADN. La transcripción disminuye y la replicación es la que va a estar aumentada. Y en la fase G2, mi transcripción ya es casi nula, ¿sí? Ya solamente se prepara la célula para dividir lo que ella replicó, ¿sí? Entonces, entre la fase S y la fase G2 voy a tener mucho material comprimido, mucho material compacto, material denso. La eucromatina, en cambio, es cuando nosotros tenemos porciones de ese ADN que están transcripcionalmente activos. La eucromatina es cuando todos nuestros genes están menos compactos. Entonces, ese grado de estar menos compacto va a ser en G1 y también van a ver porciones del ADN que, de acuerdo a la señalización, a la comunicación celular, se van a tener que descomprimir para poder tener esa información, para poder tener la información total. Nosotros podemos, chicos, hablar de que hay porciones eucromáticas, aunque sean transcripcionalmente activas, que nunca se van a transcribir, que nunca se van a expresar. Una cosa es que yo tenga la capacidad de hacer algo, y otra cosa es que tenga la voluntad para hacerlo. ¿Sí? ¿Me se entiende? Entonces, yo tengo la capacidad para hacer algo, pero otra cosa es que yo me levante y haga eso. Entonces, la eucromatina es eso, ella es capaz, ella está activa para que su gen se exprese, pero no por eso el gen se va a expresar. El gen solamente se va a expresar si viene una señal del medio extracelular y le dice: vos tenés que expresar. Yo necesito la información que está en tu gen. ¿Entendió? En cambio, la heterocromatina, que es más compacta, la heterocromatina que no es transcripcionalmente activa, se podría volver activa y se podría transcribir. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? La heterocromatina está dividida en dos. Yo tengo una heterocromatina que es constitutiva y una heterocromatina que es facultativa. La heterocromatina que es constitutiva, ella nunca va a poder ser eucromática. Ella nunca va a ser transcripta. Esos genes no tienen porción para comportarse como codificados. Ellos no van a transcribir en ningún periodo de la división celular. Como seria esse padrão de heterocromatina e eucromatina que vai garantir que as células não têm funções diferentes entre elas? Sí. El patrón justamente de que yo voy a tener diferentes heterocromatinas facultativas que las tuyas. Y eso va a depender mucho al grado de silenciamiento que tenga ese gen, a la cantidad de metilación, porque vamos a ver cuando veamos replicación que la metilación está muy vinculada al silenciamiento de esos genes, a que ese gen tiene que estar en una heterocromatina facultativa. ¿Sí? Y por eso tenemos esa otra heterocromatina que es la facultativa, en donde ella sí puede volverse transcripcionalmente activa. ¿Sí?
¿Y qué va a pasar? Y esto que les voy a decir es pregunta de examen. ¿Qué va a pasar, chicos? Nosotros vamos a tener, en el caso de nosotras las mujeres, tenemos 2 cromosomas X, ¿sí? Tenemos 2 cromosomas. Para evitar que los 2 cromosomas X en nosotras las mujeres se expresen, porque nosotros con uno que funcione ya estamos bien. Lo que se va a hacer es que va a aparecer un ARN que se llama ARN-X. Este ARN-X, que es un ARN pequeño, va a venir y se va a colocar debajo del centrómero. Y en cuando viene y se coloca, va a hacer que este cromosoma se compacte, sea muy comprimido, sea muy denso. Y este material denso, que es formado por el ARN-X, se conoce como cuerpo de Barr. Y este cuerpo de Barr solamente se observa en el sexo femenino. Los hombres carecen de cuerpo de Barr. Entonces, una manera de diferenciación de sexo, de poder saber de que esa muestra que yo estoy mirando pertenece a el femenino, no a masculino, ¿sí? Entonces, el cuerpo de Barr es una heterocromatina facultativa, porque ella está compacta, porque está silenciada por el ARN-X, ¿sí? Pero puede darse el caso de que este ARN se salga y se active ese cromosoma, y ese cromosoma se vuelva transcripcionalmente activo. Entonces, el cuerpo de Barr es un ejemplo de una heterocromatina facultativa. Y es la manera en la que se hace, por ejemplo, cuando se hace un cariotipo y no se sabe a quién pertenece esa sangre, si a una mujer o un hombre, si es muy utilizado en criminalística. Entonces, cuando se trae la muestra, se ve y se busca el cuerpo de Barr. Si hay cuerpo de Barr, claramente es femenino, ¿sí? Y también sirve mucho y es muy utilizado en citogenética también para cuando hay abortos recurrentes. Cuando hay abortos recurrentes y se hace un cariotipo del feto, de ese embrión que no está siendo viable, se logra determinar de esa manera si la pérdida que tuvo esa mujer se está tratando de femenino o de masculino. Y de esa manera, ¿qué falta? No, pero es para datos estadísticos, para información. Sí. Sí, cuando es de sangre, sí. Bueno, entonces, ahí tenemos lo que les decía que se puede hacer, ese cariotipo. El cariotipo es la manera en la que nosotros observamos esos cromosomas, ¿sí? Podemos observar el tamaño, la forma, ¿sí?, de esos cromosomas y tenerlos esos cromosomas de forma ordenada, ¿sí? Eso es el cariotipo. Y el cariotipo se tiene que hacer un tratamiento especial, ¿sí? Se hace algo que se conoce como técnica de bandeo cromosómico. Esa técnica de bandeo cromosómico
incluye previamente un cultivo de la sangre o del material que tenemos. Se tiene que cultivar ese material y nosotros tenemos que parar la división celular en una fase que se llama metafase. Porque cuando la célula entra en metafase, en ese periodo en que la célula alcanza su mayor grado de enrollamiento. Los cromosomas de esa célula alcanzan el mayor grado de enrollamiento. Y en ese momento en el que es observable a los cromosomas, en ese momento uno puede observar para saber el número de cromosomas, para tener la forma del cromosoma, para tener el tamaño del cromosoma y para tener la posición del centrómero y poder armar el cariotipo. Entonces esas técnicas de bandeo cromosómico van a proporcionarnos varios detalles y varias información de los cromosomas. Se hace, como les digo, un sistema de tratamiento donde se va a parar la división en la metafase, pregunta de examen, y se va a dar una tinción de esos cromosomas. Esa tinción que se le va a dar va a permitir la identificación del cromosoma y claramente también nos va a permitir saber anomalías cromosómicas, ¿sí? Poder distinguir, poder determinar si hay algún síndrome vinculado a una cromosopatía, ¿sí? Y podemos también, chicos, a tener técnicas que no implican una técnica de bandeo, sino una técnica que se conoce como FISH, que es una hibridación in situ, donde esa técnica de FISH lo que permite es colorear a los cromosomas en que estos sean identificados por colores característicos con mayor o menor fluorescencia. Y estas son las 4 técnicas de bandeo. Tenemos el bandeo G, donde se hace una tinción con Kienzer-Wright. Y esa técnica lo que permite es poder diferenciar regiones que tienen alta cantidad de adenina y timina de regiones que tienen citosina y guanina. Las zonas que tienen adenina y timina en mayor proporción se van a ver bien oscuras y las de citosina y guanina se van a ver bastante claras, mucho más claras. Entonces eso va a permitir diferenciar. Y hay un libro que se estableció cuando se hizo los cromosomas de diferentes especies, donde ese libro nos permite ver algo que se llama ideograma. El ideograma es la manera ideal en la que tenían que estar esos cromosomas. Entonces, gracias a ese ideograma, uno haciendo el bandeo G puede mirar cuáles fueron las líneas, las bandas que yo obtuve con lo que tendría que ser lo ideal para ayudar a determinar cuál cromosoma es el que estamos viendo, ¿sí? Y luego tenemos al bandeo, que es el de fluorescencia, que utiliza una quinacrina, ¿sí? Y ese bandeo lo que permite es poner fluorocromos. Los que van a detectar o van a ser más fluorescentes, van a tener un color más fluor, van a ser las bandas que tienen adenina y timina, y las que van a ser con menos fluor van a ser las de citosina y guanina. Y luego tenemos las bandas R, donde las bandas R son un bandeo particular, en donde más bien se hacen cambios químicos, ¿sí? Y esos cambios químicos son los que van a dar bandas más oscuras o bandas más claras, ¿sí? Se van a invertir. La que era clara, que era la citosina y guanina, ahora va a comportarse como oscura, ¿sí? Esas variaciones van a ver. Y luego tenemos el bandeo C, donde el bandeo C no me da una diferencia
de colores, sino que el bandeo C lo que me muestra es el centrómero. Me distingue el centrómero de esa heterocromatina. Professora, no caso você vê se tem algumas erradas, se a coloração é diferente do esperado. Sí, sí, es por eso vos tenés el ideograma, donde el ideograma te aparece, por ejemplo, si yo hago bandeo G, hay un ideograma para ese tipo de bandeo y me aparece así el color que tiene que ser más oscuro. Y si en el que yo hice ese color la zona que tenía que ser más oscura no se observa, es porque hay alguna anomalía cromosómica. Es porque Não hay- seria para então saber essa anomalia está na o en la sí. Entonces, vos vas a analizar el locus, vos vas a analizar cuál es la posición de ese espacio y gracias a ese locus, por eso es importante saber la localización. Y gracias a ese locus, vos vas a saber qué genes tenían que estar en ese lugar, Porque cuando uno hace cariotipo, por ejemplo, yo les dije que nosotros vamos a tener cromosomas homólogos. Entonces yo tengo acá, supongamos, es mi centrómero. El centrómero es como el punto cero, donde acá yo tengo mi brazo corto y acá tengo mi brazo largo. ¿Sí? Todo lo que está para abajo, acá hasta el cero, yo voy a tener, por ejemplo, una región 1, una región 2, 3, 4, 5. Y por acá también yo voy a tener una región 1, 2, 3, 4, 5. Supongamos que este sea el cromosoma 6. Y yo sé que en el cromosoma 6 está un gen para transglutaminasa. ¿Sí? Y yo sé que hay una posición específica en la que tiene que estar ese gen. Y yo te voy a decir, bueno, es en el 6, es en el brazo P, en el brazo corto, es en la región 3. Y esta región 3 se vuelve a dividir en bandas. Yo puedo tener bandas. Y esta banda puede tener subbandas. Entonces esto me va a indicar el número del cromosoma. Esta letra me indica si es el brazo corto o el brazo largo. El siguiente número después del brazo largo o corto me indica la región de ese cromosoma, la región de ese locus. Luego yo voy a tener otro número que me va a indicar la banda y luego se coloca un punto donde yo puedo saber exactamente también la subbanda. Entonces hay programas bioinformáticos donde yo puedo poner así mismo. Yo puedo poner 6P32.1. Yo puedo poner y ese programa me va a decir qué gen tiene que estar ahí localizado. Entonces cuando yo veo mi cariotipo y yo veo que ahí no está indicado, yo puedo decir está faltando tal gen. Hubo un cambio en ese lugar. ¿Sí? Chicos, nunca es un pecado en genética leer esto como 6P32.1. Eso no existe en la región 32. Es 6P32.1. Ni nada más. Cuando yo hice la maestría, una compañera que pasó a poner y dijo así, la otra casi ya tenía. Entonces, cuando ustedes pongan sus patologías y vengan y me tengan que decir un locus, ya les advierto. Todas las patologías ustedes me tienen que poner el cromosoma, me tienen que poner la localización, me tienen que decir el lugar exacto en donde se encuentra relacionado, qué cambio va a haber en ese locus. Professora, então quando é feito fertilização in vitro, que os pais querem saber se o feto é viável ou não, é utilizado esse exame para saber se tem alguma anomalia genética? Sí, se hace un cariotipo. Y acá están, chicos, los bandeos, como ven, este sería el de Fish, donde se ve fluorescencia, se ve
colores. Y los otros tenemos una metafase mitótica que es sin bandear, que es del luz varón. Y la otra dice que es bandeada, pero sinceramente yo no veo el bandeo. Recién acá yo puedo ver el bandeo. ¿Sí? Ahí ven que acá está el cariotipo y este sería lo ideal, el ideograma. Entonces uno tiene el ideograma y está mirando en el microscopio y va comparando. Para mí, cuando yo hacía el cariotipo de cromosoma, el primero que yo buscaba, o sea, lo primero que hay que hacer es contar. Voy cerrando el círculo si hay 46. Si hay 46 ya decía, ok, el número está bien. ¿Sí? Después empezás a buscar los homólogos, a hacerle pareja. Ahí cuando ya le va haciendo pareja, buscas el centrómero para ordenar por tamaño, para saber si es metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico, telocéntrico. Y después de que ordenás los centrómeros y colocas todo el tamaño, empezás a mirar las bandas. ¿Sí? Cuando yo ordenaba ya así, yo el primero que siempre buscaba era el cromosoma 9. Para mí distinguir el 9 siempre fue más fácil, porque el cromosoma 9 cuando se ve tiene dos bandas bien oscuras. Aquí después se ve el centrómero y después tiene otra vez dos bandas bien oscuras acá. Dos bandas bien oscuras arriba y dos bandas bien oscuras abajo en el cromosoma 9. Y este es un cariotipo de un varón normal porque tiene X y tiene Y. ¿Sí? Tiene X y Y. XY. Ok, ahora empezamos con genes. Bueno, chicos, cuando nosotros hablamos de genes. Cuando hablamos de genes vamos a hablar de esa unidad básica de la herencia. A través de los genes es que se da la transmisión de la herencia y nosotros podemos tener o conocer o tratar de analizar un poco cómo se podrían expresar o qué caracteres se podrían observar en esa persona, cuáles podrían ser esos fenotipos. ¿Sí? Entonces los genes son esa unidad básica de la herencia. Los genes son segmentos de ADN que nos dan una información, que nos van a decir cómo va a funcionar nuestra célula a lo largo de toda nuestra vida. Y eso es lo que nos va a indicar los genes. Los genes pueden ser estudiados desde tres ángulos. Yo puedo estudiar a los genes desde la parte molecular, que es lo que nosotros vamos a ver hoy, cómo se conforma cada uno de esos genes, cuál es su estructura del gen. Eso es estudiar la parte molecular, saber si ese gen tiene parte reguladora, si tiene parte promotora, cuántos nucleótidos hay en su porción codificadora, cómo se forma, cómo es la estructura de ese gen. Y luego podemos también estudiar a esos genes de acuerdo a las leyes de Mendel, al comportamiento mendeliano. ¿Sí? Si ese gen va a ser expresado o no va a ser expresado, cuál va a ser el comportamiento de acuerdo a esas tres leyes de Mendel. ¿Sí? Eso vamos a estudiar también. La próxima vamos a dar mitosis y después seguro de vida. Y después también vamos a estudiar los genes desde el ángulo poblacional. Cuando nosotros estudiamos a los genes desde el ámbito poblacional, lo que nosotros buscamos conocer es la frecuencia alélica de esa población, de saber qué es lo que se expresa o qué es más común en una población que otra. Y vamos a la anemia falciforme. Los genes que están vinculados a la producción de una anemia falciforme, que hay esa mutación, la frecuencia alélica
genética es mayor, ¿sí? Es mayor en las personas que viven en África, que encontraron una frecuencia alélica de esas mutaciones aquí en América del Sur. ¿Sí? Entonces, de esa manera yo puedo saber qué tan frecuente es, de acuerdo a cómo los alelos se presentan, la expresión o una patología o una característica específica. ¿Se entiende? Entonces, desde la parte poblacional nosotros medimos el tiempo y medimos el espacio en el que se encuentra. Y la biología, principalmente la biología celular, lo que trata de darnos ahora es un punto de vista molecular. Chicos, la medicina va por el camino de ser molecular. Lo ideal sería llegar a una medicina molecular donde yo analice primero todo lo que conforma los genes de Leticia, cómo se expresan los genes de ella, para que yo le pueda medicar de la mejor manera. Todos los medicamentos que ustedes ven en el mercado están en el mercado porque hay una frecuencia alélica que responde más a ese medicamento a nivel mundial. Pero eso no significa, por eso a veces yo me voy a Europa y yo no voy a encontrar el mismo medicamento que hay acá, porque ellos tienen otro tipo de frecuencia alélica, responden de otra manera. Por eso ahora es tan importante la farmacogenómica, el analizar el genoma de esa persona para saber cómo esa persona va a responder a un medicamento. Y eso fue lo que se hizo mucho en pandemia, ¿sí? Con la famosa pastilla, ¿cómo era la pastilla que se tomaba? La bimectina, ¿sí? Para ver, porque a algunos les decían que les funcionaba y a otros no. Entonces hubo varios estudios para poder ver cuál era la frecuencia alélica, en donde más, en qué poblaciones más funcionaba y en qué otras no. Y luego se fueron haciendo más investigaciones al respecto. Y la verdad que con la pandemia dejó cosas más, o sea, uno puede hacer los pros y los contras, ¿verdad? Y yo creo que de los pros fue la farmacogenómica, de que se empezó a investigar mucho más la parte genómica de la persona para poder medicar. En los genes, nosotros tenemos en promedio en los seres humanos unos 20.000 genes, de 20.000 a 25.000 genes. Los genes lo que van a buscar es poder realizar ese dogma central de la biología molecular, de pasar de un ADN a un ARN y el ARN obtener las proteínas y dar así una continuidad. ¿Y cómo se dan esa continuidad o cómo se presentan esos genes? Nosotros de un gen podemos tener dos copias, que es lo que yo les decía. Por ejemplo, chicos, yo tengo acá un cromosoma 2 y acá tengo el homólogo, que es otro cromosoma 2. Si yo les digo, bueno, el cromosoma 2 en la posición P, o sea, en el brazo corto, en la región 4, en la banda 3 y en la subbanda 2 está el gen que codifica para GPCR, para un receptor acoplado a proteína. Yo me tengo que ir y buscar, distinguir primero entonces mi centrómero, que está acá, y buscar esa posición. Cuando yo me voy y encuentro y localizo ese lugar, supongamos es acá, este locus, y acá está el gen para un receptor acoplado a proteína G. Acá yo tengo el gen para GPCR. En este cromosoma, que es el homólogo, en el mismo locus, en el mismo lugar, yo también debo encontrar el gen para GPCR.
tengo un alelo que es materno y tengo un alelo que es paterno. Entonces se dice un alelo del gen y otro alelo del gen. Por eso nosotros podemos tener que un alelo de este gen se comporte como dominante y el otro alelo se podría comportar como recesivo, o los dos ser recesivos para poder expresar una característica. Chicos, si por algún motivo esos alelos del gen yo los encuentro en otro lugar, si yo digo, ok, en esta posición tiene que estar en este locus, a eso se llama locus, se llama la localización. Locus sería la localización. Esto entonces es un locus. Entonces la localización es como el Google Maps del cromosoma. Ustedes ponen Google Maps, le aparece un montón de números, una región así donde vos tenés que ir. Entonces ese es el Google Maps de mi cromosoma. ¿Sí? Este es mi número de cromosoma. La letra que va a estar va a ser si es el brazo largo o el brazo corto. Esto es mi brazo corto. El siguiente número es la región. Después tengo la banda y la subbanda. ¿Sí? Entonces, vamos. Cromosoma largo o corto, brazo largo o corto, banda, región, banda y subbanda. ¿Sí? Si es brazo corto es P. Si es brazo largo es Q. ¿Sí? P y Q. Ok. Corto es P. Corto es P. Sí. Pequeño, bueno. ¿Ya? Ok, chicos. Entonces, ¿qué va a pasar si yo le doy esta localización y yo le digo, ok, en este locus tiene que estar el gen para GPCR? Y vienen y miran un cromosoma, el 2, y está check, está ok. Pero yo vengo en el otro y no encuentro esa parte. Por algún motivo, supongamos, hubo una inversión y no está acá. Se observa, por ejemplo, qué pasó acá. Si eso se cambió y lo que tenía que estar acá pasa acá, va a haber un error en la segregación. Va a haber un error en la segregación. Porque para que los cromosomas homólogos se puedan segregar de forma correcta yo pase 50% y otro 50% y lo pueda repartir en mis líneas germinativas, estos tienen que aparearse. Yo tengo que aparear mis locus de los cromosomas homólogos. Y no va a poder ocurrir este apareamiento. Entonces va a haber un error, va a haber un mal emparejamiento. ¿Sí? Isso vai implicar também no gene que deveria estar no lugar que o outro está ocupando. Que otro está ocupado. Puede haber. Entonces ahí van a haber ciertos problemas de inversión, de lesiones, translocaciones, ¿sí? Pueden haber varias variaciones. Chicos, hay mutaciones
las mutaciones son acumuladas, yo tengo una acumulación de varias mutaciones, pueden darme una finalidad evolutiva, donde esa finalidad evolutiva sea que nuestra especie tenga una mayor capacidad y por ende poder adaptarse mejor a el ambiente en donde se puede encontrar, ¿sí? Entonces, el gen es el fragmento del ADN que permite, que lleva esa información, y la suma, chicos, la suma de todos estos genes es lo que nosotros conocemos como genoma, ¿sí? Lo que va a dar los caracteres hereditarios a la especie. Por primera vez, en junio del 2021, se secuencia un genoma humano completo. Relativamente hace poco se logra secuenciar un genoma humano completo, donde este proyecto de genoma humano ya viene desde más o menos hace unos 12 años, 13 años atrás, donde los genetistas decidieron ese programa, o sea, buscaron recaudar dinero, recaudar fondos para poder hacer ese proyecto del genoma humano. El proyecto del genoma humano trajo sus pros y sus contras. ¿Sí? Se vendió primero como un proyecto en el que iba a solucionarnos los problemas, pero la verdad nos dimos cuenta que teníamos más problemas, nos dio más interrogantes que respuestas. Entonces tenemos que seguir analizando los genes. Ese proyecto del genoma humano está libre. Ustedes, si quieren, pueden entrar en la página de la Universidad de California en Santa Cruz, ponen Universidad UCSF y les va a aparecer un programa que se llama Genome Browser. Y ese programa ustedes pueden agarrar y colocar un gen específico que quieran buscar y les va a aparecer el cromosoma, les va a aparecer la posición en la que se encuentra, los nucleótidos que yo puedo encontrar, las proteínas que va a producir, hasta yo puedo encontrar, cuando estaba en la biología molecular, yo utilizaba bastante ese programa para poder saber mis primers, cómo tienen que ser mis cebadores para que se pueda replicar ese material genético. Hasta me dice la temperatura ideal en la que tiene que separarse la cadena de ADN de ese gen para que yo pueda hacer el proceso de replicación en el laboratorio. Este es un programa muy importante. Ok, entonces chicos, todas nuestras células, todas las células del cuerpo de ustedes tienen la misma información genética. Mi célula hepática, mi célula renal, mi célula cardíaca, las tres células tienen la misma información genética. La expresión va a cambiar de acuerdo a la necesidad que va a tener cada célula. ¿Sí? Yo voy a tener, por ejemplo, en mi célula hepática, voy a tener el gen A, gen B, gen C. En mi célula renal también gen A, gen B, gen C. Y en mi célula cardíaca también el gen A, el gen B y el gen C. Pero en mi parte, en mi célula hepática, en ese tejido hepático, solamente se va a transcribir el A y el C. El B no se va a expresar, no va a hacer falta. En la renal solamente se va a expresar el gen B, el A y el C no va a hacer falta. Y en la célula cardíaca solamente se puede expresar el A y el B y prescindir del C. Entonces eso va a depender de acuerdo a la señalización que hay en el medio extracelular, a la necesidad que tenga esa célula para expresar el gen. Por eso nosotros hablamos de que todas nuestras células tienen el mismo genoma. Todas. Sí, hay casos extraordinarios
la genética menos y la biología luego no es 2 más 2 es 4, cuando hacemos 60S con 40S da 80. Entonces, si la biología no es que la genética menos. ¿Sí? Entonces, hay casos que se hablan de personas que pueden ser quiméricas, ¿sí? Donde yo puedo sacar una porción de la célula y que tenga una trisomía, en otras si tiene los 46, o sea que sea una quimera. Eso es una variación a nivel de una mitosis de células somáticas. Se podría dar, no es eventual, pero hay casos. Entonces, lo ideal de una persona ideal, sana, ¿sí? Es que tenga el mismo genoma en absolutamente todas sus células. Pero en cada célula va a variar lo que se conoce como transcriptoma y como proteoma. El transcriptoma se refiere a la cantidad y calidad de ARN que va a ser transcrito en esa célula, que va a ser generado en esa célula, específicamente de ARN mensajero, porque el ARN mensajero es el que está conformado por los codones, por ese triplete de nucleótidos que me van a dar la información de los aminoácidos. Y claramente el proteoma también va a ser diferente, porque el proteoma es la calidad y la cantidad de proteínas que va a estar vinculada, ¿sí? Entonces, esas reglas son las que nos pueden dar que algunos genes van a hacer expresarse y otros no, el comportamiento. Entonces nosotros hablamos de que tenemos genes que nos van a dar unas características por ser dominantes y otros que nos van a dar otras características por ser recesivos. Chicos, si yo tengo un dominante, un gen dominante, como el caso del factor RH, supongamos que yo heredo el gen del factor RH dominante de mi papá y el factor RH recesivo de mi mamá. Si yo expresé un dominante, si yo heredé un dominante, ese es el que voy a expresar, ese es el factor RH. El factor RH positivo es dominante. Con que yo tenga una copia, un alelo de ese gen, yo voy a expresar eso. En cambio, el que haya personas que tengan ojos claros o que sean del grupo O, las personas que son del grupo O, es porque le damos los genes recesivos. Heredamos 2 copias de ese gen recesivo y por eso desarrollamos y tenemos ese fenotipo O. ¿Qué pasa con las patologías? Hay enfermedades hereditarias genéticas que son autosómicas dominantes y que son autosómicas recesivas. Si yo heredo un gen que es dominante, y ese gen que se comporta de forma dominante tiene una variación genética, y yo heredé de mi papá, yo voy a desarrollar esa patología. Si es recesivo, se tiene que dar el caso de que justamente mis padres biológicos tengan los dos presentes en el recesivo. Entonces yo voy a heredar los dos y voy a tener que desarrollar ahí la patología. Por eso cuando yo hablo de enfermedades neurodegenerativas, hay, de acuerdo al comportamiento del gen, si es dominante o recesivo, también la persona va a presentar un fenotipo característico.
Yo puedo tener una persona, dos personas con la misma enfermedad. A mí me pasó eso cuando estaba haciendo la maestría. Yo trabajaba con una enfermedad neurodegenerativa que se llama Charcot-Marie-Tooth. Yo tenía dos pacientes con Charcot, pero una tenía una paciente que era más atrofiada, que se estaba degenerando mucho más rápido, la evolución de la enfermedad es más rápida, y en la otra persona la evolución de la enfermedad es más lenta. Cuando la herencia autosómica dominante, la evolución de la enfermedad es más lenta, es menos grave, es menos galopante, por así decirlo. Cuando la enfermedad que se desarrolla a través de una herencia autosómica recesiva, la gravedad, la evolución de la enfermedad es mucho más grave, mucho más grave. Entonces, eso, saber si es una herencia dominante o una herencia recesiva, va a ayudar a que nosotros podamos saber cómo se va a comportar la evolución de esa patología a lo largo de la vida de esa persona. También algo importante es que cuando es una enfermedad, una herencia autosómica dominante, más bien aparece en la vida adulta. Cuando es recesiva, ya aparece en los primeros años de vida. ¿Sí? Porque claramente la evolución es mucho más rápida. Você falou de alguns diferentes que a evolução são a transcriptoma, Transcriptoma proteómico. proteoma. También. Sí, ahí ya hay que ver también, o sea, si los dos, si ellos son portadores, no solo tener el 25% de desarrollo. Por ejemplo, los padres son portadores y tienen 4 hijos, solamente uno de los hijos es probable que también está. Para todos los casos. El que es recesivo, el que es dominante, está diciendo, el dominante en todas las generaciones yo voy a observarlo. En todas las generaciones, cuando una enfermedad es de desarrollo dominante, en todas las generaciones se va a observar. Y eso es muy importante para el caso de algunas patologías que son más comunes en hombres y más comunes en mujeres. Por ejemplo, el cáncer de mama. El cáncer de mama es mucho más frecuente en mujeres, pero también se da en varones. Cuando el cáncer de mama en una familia tiene un varón, por no decirle el 100%, porque como le digo, yo no puedo, ni la paternidad aparece 99,9%, no dice 100%, pero un 99,9% es genético. Es genético, no hay caso, toda la familia debería de someterse a hacerse BRCA1, BRCA2 para, bueno, eso es la decisión de cada uno, pero lo recomendable sería que se haga si quiere saberlo. Mi hermana, por ejemplo, dice que ella no quiere saber. Yo sí me hice que mi tío tuvo cáncer